Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar de la Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué la Iglesia es pueblo de Dios? La Iglesia es pueblo de Dios porque Él quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunidos en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las características del pueblo de Dios? Este pueblo del que se llega a ser miembro mediante la fe en Cristo y el bautismo, tiene por origen a Dios Padre, por cabeza a Jesucristo, por condición la dignidad de la libertad de los hijos de Dios, por ley el mandamiento nuevo del amor, por misión la de ser sal de la tierra y luz del mundo, por destino el reino de Dios ya iniciado en la tierra. ¿En qué sentido el pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey? El pueblo de Dios participa del oficio sacerdotal de Cristo en cuanto los bautizados son consagrados por el Espíritu Santo para ofrecer sacrificios espirituales. Participa de su oficio profético en cuanto, con el sentido sobrenatural de la fe, se adhiere indefectiblemente a ella, la profundiza y la testimonia. Participa de su función regia con el servicio, imitando a Jesucristo, quien siendo Rey del universo se hizo siervo de todos, sobre todo de los pobres y los que sufren. ¿De qué modo la Iglesia es cuerpo de Cristo? La Iglesia es cuerpo de Cristo porque, por medio del Espíritu, Cristo, muerto y resucitado, une consigo infinitamente a sus fieles. De este modo, los creyentes en Cristo, en cuanto íntimamente unidos a Él, sobre todo en la Eucaristía, se unen entre sí en la caridad, formando un solo cuerpo, la Iglesia. Dicha unidad se realiza en la diversidad de miembros y funciones. ¿Qué es la cabeza de este cuerpo? Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses capítulo 1 versículo 18. La Iglesia vive de Él, en Él y por Él. Cristo y la Iglesia forman el Cristo total, San Agustín. La cabeza y los miembros como si fueran una sola persona mística, Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué llamamos a la Iglesia esposa de Cristo? Llamamos a la Iglesia esposa de Cristo porque Él mismo, Señor, se definió a sí mismo esposo. Marcos capítulo 2 versículo 19. Que ama a la Iglesia uniéndola así con una alianza eterna. Cristo se ha entregado por ella para purificarla con su sangre, santificarla. Efesios capítulo 5 versículo 26. Y hacerla madre fecunda de todos los hijos de Dios, mientras el término cuerpo manifiesta la unidad de la cabeza con los miembros, el término esposa actúa la distinción de ambos en la realización personal. ¿Por qué la Iglesia es llamada templo del Espíritu Santo? La Iglesia es llamada templo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo vive en el cuerpo que es la Iglesia, en su cabeza y en sus miembros. Él además edifica la Iglesia en la caridad con la palabra de Dios, los sacramentos, las virtudes y los carismas. Lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. San Agustín.
¿Qué son los carismas? Los carismas son dones especiales del Espíritu Santo, concedidos a cada uno para el bien de los hombres, para las necesidades del mundo y, en particular, para la edificación de la Iglesia, a cuyo magisterio compete el discernimiento sobre ellos. El Señor nos bendiga, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.